Entonces, la ciudad y todo Jerusalén fue contagiándose de todo lo secular, lo inmundo, los dioses paganos y todo lo demás. Es un texto que nos hace dar cuenta de cuando el que reina, el que dirige es perverso, toda la sociedad se va a condoler, se va a resentir en ese aspecto. Asimismo, quiero que veamos avivamientos. Muchas veces confundimos avivamiento como manifestaciones temporales, que sin duda en los avivamientos hay manifestaciones, pero una cosa es manifestación, otra es transformación. Lo que va a perdurar, lo que va a realmente cambiar la sociedad y va a ser algo diferente, algo duradero, va a ser la transformación. Nosotros en Argentina, como muchos países, hemos vivido movimientos, manifestaciones, corrientes del espíritu, pero no hemos vivido todavía transformación duradera, donde haya realmente cambios culturales en nuestra sociedad. Avivamiento de transformación tiene que ser a nivel político, económico, sociales. Tiene que haber una transformación en las esferas de la sociedad. Esto va a disminuir la justicia y la pobreza y como resultado va a ser una reforma. Esto no se hace de anoche a la mañana, esto lleva tiempo. Hay que buscar hombres y mujeres que afecten la sociedad, que estén insertados en distintos sectores de la sociedad para poder afectarlos. Asimismo, hay edificadores de naciones. Sin duda que usted debe reconocer el texto de Mateo 28, donde está la gran comisión, que dice, por lo tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La versión del versículo de Marcos es exactamente lo mismo. Nos habla de la gran comisión que tenemos que edificar, pero el discipulado no se puede hacer dentro de la iglesia, toda la transformación no se puede hacer. Sin duda que el púlpito de la iglesia, el discipulado de la iglesia, va a ir formando esas generaciones. Pero nuestro desafío y la visión final de la iglesia es para edificar una nueva nación, edificar hombres que transforman. Y cuando usted lee Marcos, hay un relato muy bonito, Marcos capítulo 4, versículo 21, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado y escondido que no haya de salir a la luz, dice la palabra. Pero fíjese, el cajón simboliza el materialismo, donde uno se va acumulando cosas, y la cama simboliza el conformismo. Y esa no es la finalidad del Evangelio. En Mateo capítulo 5, Mateo 5, usted tiene el relato del versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahí habla de tres lugares, mundo, ciudad y casa, pero comienza al revés, en la casa. Ahí comienza el gran avivamiento. Él, por ende, se transporta a la ciudad y asimismo en el mundo. Usted y yo tenemos que entender que el mejor discipulado comienza en casa. Las sobremesas es el lugar donde hablar, no hace falta sacar la Biblia, donde usted forma a sus hijos, a sus familiares, informa, capacita, alienta y pastorea. Por ende, se verá reflejado en la sociedad, donde se van proyectando hombres y mujeres que realmente son diferentes. Y así llegaremos a una transformación en todo el mundo. Hay 7 esferas sociales que creo que la iglesia no tiene que olvidarse nunca, que son las 7 esferas que debemos influenciar. La familia. La familia es el baluarte más importante que fue delegada a la iglesia para poder transmitir los principios. No importa lo que voten las leyes, no importa lo que decidan los legisladores, diputados, senadores, pueden decidir un montón de cosas, pero usted tiene que saber que estamos en el tiempo y en la hora que el diablo ha alargado toda su artillería para destruir
lo que es familia, lo que es el sexo, lo que es los hijos y todo lo que conlleva todo eso. Eso va a traer una desfiguración del matrimonio, crianza de hijos con dos hombres o dos mujeres, donde se desfigura el modelo de padre y madre. La iglesia tiene un púlpito que debe enseñar sobre familia, la relación de esposos, la relación con los hijos con los padres. Es de ahí donde se salen los mejores proyectos. La religión tiene que ver con la iglesia. Nosotros querramos o no, nos gusta la religión o el término latino religare, es decir, terminamos adorando las formas de adorar a Dios y tenemos ciertas estructuras que molestan. La gente de hoy no tiene problema con la iglesia, con la Biblia, con el Espíritu Santo, con Jesús. El problema tiene con nosotros que habitamos. Somos un montón de religiosidad, conceptos que son no contemporáneos, forma de ministrar, de hablar a la gente. Parecemos los amigos de Job, siempre tenemos recetas semi-cuadradas para situaciones bien difíciles o consejos muy sencillos para problemáticas muy grandes. Y eso es la religión, una forma de hacer diferente las cosas. Nosotros aquí no es un culto que haya alabanza, ni adoración, no hay ofrenda, pero estamos en una reunión donde estamos de romper la estrategia habitual de un culto, pero por ser bendecido. La educación. El pueblo hispano es el que menos se prepara, el que menos se educa. La reforma tenía un principio muy hermoso, una iglesia, una escuela. ¿Por qué? Porque no se puede tener una verdad tan hermosa, tan grande como la del Evangelio y gente que no esté preparada para transmitirla. Entonces, no tiene que ir a Harvard, pero usted aunque sea autodidacta, prepárese, capacítese, edúquese. La sociedad que viene en este tiempo, después de la pandemia, la capacitación es importantísimo. Es un capital social que usted va a adquirir lo que es la educación. Las artes como la música, el teatro, la moda, la parte física. La iglesia realmente se ha olvidado de esas áreas, la ha delegado. La pintura, son cosas que la iglesia debe recuperar, porque darle un sentido espiritual. Lo que son las comunicaciones, los medios masivos de comunicación. A veces pensamos que llevar el culto del domingo a una radio secular es lo mejor, es lo peor que nos puede pasar. Nos escuchamos entre nosotros, la gente secular no nos escucha. Entonces la comunicación, y yo creo que no todo pastor está llamado para radio y televisión. Yo, por ejemplo, con esta cara no puedo entrar en televisión nunca. Entonces yo prefiero quedarme hablando y no en comunicación. El área de la economía. Nosotros tenemos que enseñar en la economía, administrar a nuestra gente, pero también influenciar. Todos los grandes economistas tienen una tendencia muy rayada de Estados Unidos o tendencias más bien socialistas. No tenemos cristianos que influyan ahí. Y por último, el gobierno, la parte política. Yo personalmente no creo que un presidente cristiano vaya a transformar todo, pero sí tenemos que afectar en el gobierno, que haya diputados, que haya senadores, que haya abogados, que haya jueces, fiscales, médicos, enfermeros, docentes, todo lo que se pueda meter en la estructura social, creo que va a ser una bendición para una transformación social. Asimismo, 3 causas que empobrecen una nación. Las personas que ocupan cargos influyentes y se dejan dominar por una codicia desenfrenada. Seguirá la corrupción y practicarán y aceptarán el soborno y la extorsión y grandes injusticias inevitablemente sucederá. La codicia te lleva a la corrupción y la corrupción a tomar decisiones injustas que van a traer dolor. Esta es la consecuencia cuando tenemos personas no preparadas y no llamadas por el Señor. Yo soy partidario que no todos estamos llamados para la política. Yo creo que hay gente que se ha preparado, hay profesiones que te ayudan a entender. Con saber teología no te alcanza para entrar al gobierno. Hay que saber algo más para poder ayudar y ser agente de transformación. La sal de la tierra, de la misma forma, si un país sigue los principios divinos, puede ver crecer su economía y sus libertades. Mientras no haya principios divinos, hombres que teman a Dios, hombres que de alguna manera lleguen a ser, reflejar los principios de la palabra en las decisiones que toman en los lugares de posicionamiento que tienen. La codicia se mantiene a raya con un espíritu de generosidad. Tenemos que aprender a ser generosos, nosotros como cristianos, pero también la sociedad. Y nuestra sociedad latinoamericana tiene un concepto de generosidad, de ayudar al pobre, al menesteroso, al que no tiene.
Eso es bueno, eso nos quedó del catolicismo apostólico romano. Entonces la iglesia tiene que aprovechar esa virtud de dar que tiene la gente, no importa si es cristiana o no, siempre cuando hay necesidad el hispano siempre tiene deseo de apoyar. La corrupción se aleja con la honestidad. Si usted es honesto, los que están a su alrededor verán que usted es el espejo. A veces cuando hay una persona honesta y ve que todos piensan diferente, esa persona que es cristiana quiere irse de ahí porque está lleno de pecado. Y es todo al revés. Dios te puso ahí para ser sal y ser luz, no para que salgas corriendo. Por supuesto que en el lugar que usted está hay injusticia, hay gente que es satanista, gente que... Pero para eso Dios te puso a usted ahí o a mí, para que hagamos la diferencia. Y las injusticias desaparecen al practicar la justicia. Cuando usted comienza a ser justo, los injustos no tienen más lugar en la estructura de poder en todas las instituciones que quiera usted manejar. Asimismo, la sal es una sustancia sencilla, un elemento que cuando se añade se torna invisible, pero por muy pequeña cantidad se deja notar. No importa que usted sea una persona insignificante, que su puesto sea muy chiquito, si usted y yo podemos cambiar nuestro metro cuadrado, si usted y yo podemos cambiar el metro cuadrado donde nos movemos, donde trabajamos, usted será de gran influencia. Si perdemos nuestra salinidad, seremos inútiles y no serviremos para edificar el reino de Dios. Por eso es importante que usted considere que Dios lo puso a usted en un lugar específico para hacer de bendición en ese lugar donde usted está. Tu profesión es tu púlpito. Tu profesión es la que Dios va a usar. Usted está en un lugar de posicionamiento que yo nunca voy a llegar, pero donde Dios lo puso a usted es porque Dios lo va a usar a usted en ese lugar. El efecto de Gedeón. Gedeón, un hombre que salió del pueblo más pequeño, de la ciudad más pequeña, del pueblo más insignificante, y Dios levanta al hombre más pequeño que había. Y ahí vemos que solamente con 300 personas, no los 3000, con 300 personas, él puso en jaque mate un imperio en una sola noche. Eso no habla que la democracia presupone el gobierno de la mayoría, es verdad, pero la palabra habla del poder de la minoría o un remanente justo. Entonces, en todo lugar se toma decisiones con un pequeño remanente. Entonces, ese remanente tiene que ser hombres justos, que tengan pasión por Dios, que amen a Dios y que amen al pueblo y que vean la necesidad del pueblo. El 3,5% de las personas influyentes en una esfera de la sociedad tiene el poder para cambiar la cultura. Solamente el 3,5%. Y es ahí donde Dios tiene que colocar hombres y mujeres que tengan la palabra, la sabiduría para poder cambiar nuestra cultura. Algunos perfiles de transformación quiero ver en esta tarde. En Gran Bretaña, usted habrá leído a John Wesley. El perfil de Wesley era ministro ordenado de la iglesia anglicana, compositor de himnos, fundador de los metodistas y estudiante de medicina. Ese hombre, el perfil de Gran Bretaña era este: trato infrahumano de los trabajadores en las minas, salarios despreciables, hambruna agobiante, el alcoholismo, todo eso era parte de la sociedad. Enfermedades incurables como tuberculosis, difteria, el cólera, barrios superpoblados, había muchos analfabetos en la clase pobre, letrinas rebosantes, niños en trabajos forzados y de alto riesgo. Entonces, el perfil de impacto del mensaje de Wesley fue este: el mensaje integral y de valores. Predicó un mensaje que debe transformar la vida. No es solamente la salvación, es solamente una vida integral donde usted tiene que progresar, crecer, cambiar tu mentalidad y también con valores. Él vio que la librería era importante para que la gente empezara a leer. Inauguró dispensarios médicos, pequeños lugares donde la gente podía hacerse atender, escuela gratuita, albergues para viudas. Empezó a crear todo ese tipo de instituciones. Atacó la esclavitud, estableció talleres de costura para que la gente pudiera, ayudó a los pobres, defensa de los derechos de los trabajadores, líderes de los movimientos sindicales, defender el derecho a la mujer. Todo eso hizo este hombre con su púlpito, con sus enseñanzas y donde él estaba. Si vamos a... Tenemos dos referentes, Lutero y Gutenberg. Fíjese que atacaron la corrupción, preparó el camino a la democracia, inclusive la educación al alcance del ciudadano común. La invención de la imprenta con Gutenberg logró la traducción de la Biblia y la puso en manos del pueblo.
Eso fue algo extraordinario, eso es algo que se alcanzó con la reforma. La creación de programas de alfabetización, la gente era muy ignorante. Y a medida que la gente aprendía a leer, las personas desarrollaban su mente captando ideas que creaban riquezas. La imprenta impulsó el potencial de las naciones vecinas y fueron apareciendo los grandes inventos desde aquel tiempo en adelante. Si uno va a Ginebra, Suiza, tenemos a un Calvino. Calvino era pastor, abogado y reformador. En Ginebra, las ciudades más hediondas de Europa, así era Ginebra. Había mucha delincuencia, ciudad de refugiados políticos, soldados y espías, prostitución en la calle, mendicidad en las calles. El perfil de impacto logró esto. Enseñanza desde el púlpito para reformar la sociedad. Fue un hombre que enfatizó con sus mensajes que cada ciudadano podía cambiar y transformar su vida, su familia, su economía. Enseñanza al pueblo de que Dios sobre una salvación integral. Y esto quiero hacer énfasis porque uno de los principios de la reforma es esto. La reforma no es que solamente el justo por la fe vivirá. No es tampoco el concepto de la salvación, de levantar la mano. Habla de una evangelización total del ser humano, donde cambia su mentalidad, sus propósitos, sus conductas, su forma de pensar, el concepto de familia, el concepto de economía, el concepto de sexo. Eso se habla y está en lo que usted puede leer ahí, que es salvación integral. No es solamente que levantó la mano y si son miembros de una iglesia, eran hombres que producían, había un concepto de producir una fe que transformaba totalmente sus vidas. Sermones que enfatizaban responsabilidad individual y el valor del trabajo como adoración. Es importante que entienda que los pietistas de aquella época vienen después de Estados Unidos con la hoz en una mano y la Biblia en el otro, es decir, fe, oración, pero trabajo. Y el evangelio nunca estuvo desasociado con el trabajo, y el trabajo, cuando se hace con fe y esperanza, hay productividad. No hacer separación de la vida pública y privada, porque a muchos dirían, bueno, yo soy abogado, soy médico acá y en mi vida privada no. El ser humano no es esquizofrénico, es un ser integral. Usted es lo que es en todos lados. Yo soy pastor en todos lados y en todo lo que hago soy pastor. El culto no estaba reservado para domingos, el trabajo y cualquier otra actividad era también adoración. Hay mucha gente en aquel tiempo como hoy, el domingo también es un día laboral. Entonces, mientras está trabajando, entender que la adoración no es solamente venir a cantar. Adorar, si fuese así, muchos de nosotros no serviríamos. Pero mi vida es un acto de adoración. El que me ve que yo tengo una actitud a la vida, mi forma de ser, mi forma de actuar, de servir al Señor, de tratar a la gente. Todo mi vida es un acto de adoración. Entonces, saber que los que pueden venir el domingo vengan, pero hay gente que a lo mejor por sus trabajos o algo no podrán venir, y eso también lo vivió en aquella época. Familia, enseñar a cuidar la familia, permanecer sobrios, esforzarse en el trabajo, pagar deudas y diezmo, ahorrar para el futuro, conceptos que la familia tuvo ya de la reforma. Y creo que usted y yo tenemos que recuperar también esos principios. En la economía, traer los principios financieros de las escrituras. Si todo principio que tenemos de la escritura no lo respetamos, nunca usted y yo vamos a prosperar. Enseñar a los banqueros a no imponer intereses abusivos, financiar para nuestras empresas, conceptos nuevos, viejos que son aplicables al día de hoy, a pesar de que vivamos en la Argentina. Entonces, son conceptos que transforman la educación, enseñar la Biblia en la escuela pública, algo que se implementó en Estados Unidos, pues se perdió. Abrir escuela para todas las clases sociales, incluyendo a las niñas, fue parte de lo que lograron ellos. A veces uno diría, bueno, pero hoy no podemos enseñar en la escuela pública. No, pero hay talleres extracurriculares que sí se puede enseñar. Se puede enseñar ética, se puede enseñar un deporte, se puede enseñar otra cosa, donde se influye de esa manera. Hoy en ninguna escuela argentina usted puede ir y abrir la Biblia, pero usted con una actividad, yo por ejemplo con el taekwondo he ido, enseñado y al final también no digo nada de la Biblia, no digo que soy pastor, pero lo que enseño, el que tenga oído se da cuenta que estoy enseñando cosas de la palabra. Esas son pequeñas cosas que tenemos que utilizar. El gobierno, limitar el poder de los gobernantes. Es algo que se necesita gente en el lugar correcto, en la hora correcta, para tomar las decisiones correctas. Crear un sistema de freno y equilibrio para evitar tiranías corruptas.
Eso no haría falta en nuestros países. Diseñaron los poderes judiciales, legislativo, ejecutivo, tomando del libro de Deuteronomio. Fíjese, ahí está todo lo que es a veces nuestras constituciones nacionales. Fundaron la Cruz Roja, escúcheme, la Cruz Roja Internacional para ayudar a los soldados heridos en guerra, tomando del libro de Amós. Fíjese, la Fundación de Refugiados Internacionales, tomando de la base bíblica de las ciudades de refugio. Fíjese de dónde salen las ideas, de la misma palabra, y crearon instituciones impresionantes. Cuando vemos en la India, William Carey era simplemente zapatero, pastor y lingüista, y fue un hombre admirable. El perfil de la India en el año 1739 era este. El hinduismo elitista, es decir, el hinduismo, si usted tiene una estructura social alta, usted ingresa, si no, no. Esclavitud perpetua. El que es pobre va a ser pobre toda la vida. Usted nació en un lugar pobre, usted no tiene en la esfera social posibilidad de salir de esa pobreza. La educación básica apenas existía. Derechos humanos inexistentes. Infanticidio femenino. Matrimonios de menores. Poligamia. Inmolación de viudez en el fuego, es decir, le inmolaban a la mujer. La eutanasia. Leprosos enterrados vivos. Y el perfil de impacto fue este. La familia de 1804 a 1829. Prohibido la práctica de quema de viudas. Prohibió la matanza de niños. En la religión, fundación de iglesias en ese tiempo bautistas. Fundación de la Universidad Sarampore para formar pastores. Supervisó la traducción de la Biblia en 42 lenguas indias. En la educación, fundación de escuelas, fundación de bibliotecas, compilaron el primer diccionario sánscrito. En las artes, fomentó la literatura, escribió baladas con mensaje evangélico, declaraciones musicales en público. En la comunicación, estableció la primera imprenta, fundó el primer periódico en lengua asiática. En la economía, introducción de cajas de ahorro, promovió la inversión extranjera, introdujo la máquina de vapor, defendió la conservación forestal. En el gobierno, luchó para eliminar la prohibición de la actividad misionera. La India hoy es el segundo país emisor de misioneros al mundo. Quedó todo ese resabio de lo que este hombre fue usado. Y por último, por el día de hoy, quiero que veamos los Países Bajos. Ya estaba Bram Kuiper, que era predicador holandés, primer ministro de los Países Bajos, periodista, maestro, activista, político. Estudiando las escrituras descubrió lo que denominó esferas de soberanía en el año 1875. Fíjese lo que hizo. Él vio que el autogobierno, el individuo es responsable ante Dios. Es interesante este principio que no se ha podido implementar en nuestros países latinoamericanos. Cada individuo es responsable ante Dios. El gobierno de la familia, si los padres son responsables de la educación y crianza de los hijos, no la delegan al gobierno, no se la delegan a los ministros de educación, no se la delegan ni a la iglesia. Los padres es ahí. El gobierno eclesiástico, es decir, la administración de la iglesia, es importante porque la iglesia es el segundo hogar, el refugio educativo más importante después del hogar. El gobierno civil, mandato divino para aportar espada para minimizar los efectos de la condición caída. Es interesante eso. El gobierno social, asociaciones, organizaciones, clubes y empresas se fueron creando para que la gente se uniera para tener trabajo y hacer esas instituciones. En el año 1880 fundó la universidad en Ámsterdam con enseñanza cristocéntrica. Garantizó el derecho a los pobres. Y esos son hombres que han transformado realmente la sociedad. Fíjese en Noruega, Hans Nielsen, campesino, distribuyó la Biblia por todo el país en esquí, predicador y mercador. Este hombre, el perfil de Noruega, era el país con más alta renta per cápita. Sistema educativo de impacto, 100% de alfabetización. El perfil del impacto fue esto. Enseñaba cómo crear riquezas. Escúcheme, le enseñaba cómo crear riqueza a los tipos que estaban establecidos bien. Ayudaba a los pobres a buscar medios de sostenimiento.
construyó molinos de harina para dar trabajo, hornos de fundición para dar trabajo, industria de cortiduría. Los principios de transformación fueron 4 verdades del transformador, decía él. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, el conocer la verdad y vivir conforme a la verdad. Fíjese, la verdad acerca de Dios. Cuando usted conoce a Dios, no se vuelve un religioso repitiendo 4 versículos bíblicos. Usted sabe que es un Dios que le dio, entró a su vida para un evangelio de progreso, de transformación, de cambio, donde tu mente se abre. Hay una inquietud de poder progresar, una inquietud de buscar más santidad, una inquietud de avidez de las cosas de Dios, intimar con Dios. La verdad acerca del hombre, es decir, ¿por qué estoy en la tierra? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Mi función cuál es acá? ¿Quedarme quieto por el coronavirus? ¿No hacer nada? No. Mi función, a pesar de y en medio de donde estoy, tengo un llamado de Dios y tengo que servirle a Dios. Conocer la verdad. Cuando usted conoce la palabra, no le teme a nada. Cuando usted conoce el propósito de Dios en su vida, no le teme a nada. Cuando usted conoce la verdad, que es la palabra, usted no le teme a nada. Y el vivir conforme a la verdad. Es decir, la verdad que yo conozco, ajusto mi vida a esa verdad y me encamino allí, porque conozco a Dios, sé cuál es mi posición, sé lo que la palabra dice y yo voy a vivir conforme a toda esa palabra. Es la verdad acerca de Dios, es si quieres entender un pueblo, antes hay que entender la creencia de ese pueblo acerca de su Dios creador o el Dios pagano. Pero usted cuando va a un lugar, no vaya con lo que usted tiene como fe. Tiene que estudiar la cultura, ver cómo son, empezar a respetarlo. Lo que pasa es que no nos respetamos a veces en la propia iglesia con nuestra propia cultura. Queremos que todos hagan lo que yo hago y todos crean lo que yo creo. Entonces, cuando yo entiendo, una de las cosas para ver la cultura es la música. La música te determina qué tipo de creencias tiene, cómo actúa, cómo recibe la gente. Todos llegamos a parecernos al Dios que adoramos. Entonces, si es un Dios pagano, usted va a ver actitudes paganas. Si yo adoro un Dios que es creador, usted va a saber que usted, su forma de hablar, de emprender su vida, siempre tiene un deseo de querer prosperar y progresar. Hoy muchos pueblos gozan del bienestar que produjo la fe en generaciones anteriores. Cuando hablamos de países nórdicos, cuando hablamos de Estados Unidos, gente que fue cobijada con el concepto no de conquista, sino de colonización, y con eso fueron aprendiendo a trabajar y a depender de la fe. Lo que usted cree acerca de Dios, eso importa. La creencia que usted tiene determina hacia dónde va a avanzar. Usted va a terminar creyendo a la realidad o usted va a creerle a lo que Dios te dijo. Cuando usted sabe en quién cree, la realidad no es un problema para usted. Asimismo, los musulmanes creían que hay un solo Dios. Los hinduistas, muchos dioses. El cristianismo, un solo Dios en 3 personas. Fíjese que en esa cultura predicar era bastante complicado. Pues el cristianismo podía haberse confundido que los hinduistas tienen muchísimos dioses, más de 970. Entonces el cristianismo va y nos van a decir, ustedes son pocos dioses, necesitan más dioses. Pero ¿cómo le explicamos que es 1 en 3? Entonces es un problema y para eso tenemos que entenderla como cristianos. La verdad acerca del hombre es que la Escritura revela la creación superior del hombre. Somos la mayor expresión de Dios. Somos su joya de la creación. Somos los que dejó a lo último porque éramos los que íbamos a administrar aquí en la tierra, como dice el libro de Génesis. Como visión hindú, fíjese, los hinduistas creían que las ratas son sagradas, las vacas son sagradas y las llamaban Madre Nuestra. Hasta el día de hoy, en ese territorio, con esa mentalidad tan dividida, los animales son tratados mejor que los seres humanos, temen matar a los animales debido a su creencia en la reencarnación. Así que usted y yo acá, quizás si creíamos en la reencarnación, la vaca que nos comemos, estamos creyendo que nos comimos la suegra o algo así. Si fuese la suegra no hay problema, pero no sabes que te estás comiendo en el asado. Pero bueno, esa es la creencia de ellos. La cosmovisión bíblica libera el potencial de los pueblos, lo hace libre de esa creencia de esclavitud, de una reencarnación, 970 dioses, según lo que usted va haciendo, va incorporando otros dioses, totalmente diabólico. Lo que cree la gente es muy importante porque la justicia, la prosperidad y el bienestar se ganan o se pierden por causa de esas creencias. Lo que usted cree, de lo que dice la Biblia, lo que usted cree determina qué persona va a ser usted. Muchas veces carecemos de justicia, prosperidad o bienestar porque nuestra creencia está limitada
para no tener una revelación total de lo que Dios quiere para nosotros. Conocer la verdad fundamental se halla en Génesis. Dios en el principio. Toda verdad absoluta procede de Dios. El principio era el creador, creando, él ordenó todo. La verdad de Dios se revela en su creación, en la naturaleza. La misma palabra en Romano dice que la naturaleza gime. Y es importante que usted entendamos que Dios está queriendo restaurar toda la creación. La verdad de Dios se ha escrito en el corazón del hombre para discernir entre lo bueno y lo malo. Y usted y yo somos los que tenemos esa creencia, tenemos al Dios de la creación dentro nuestro y nos da ese discernimiento. Todo lo que ataca al hombre, todo lo que ataca a la creación, todo lo que ataca al principio ético de la Biblia no es de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Conocemos la verdad a través de Jesucristo. Él es nuestra verdad, Él es lo más absoluto, es todo lo que tenemos y de Él dependemos. Vivir fuera de la verdad es propósito de Satanás. Él es el padre de la mentira, usted y yo ya lo sabemos. Y Él sí puede descarriarte. Él no le importa si Dios te bendice, Él no le importa si usted gana cosas. El Satanás quiere desestabilizarte y correrte 1 milímetro del propósito para que usted realmente no llegue a ser lo que Dios quería. Lo que yo llamo la Trinidad maligna: codicia, corrupción, injusticia. Todo eso produce pobreza. Codicia, corrupción, injusticia. Todo eso produce pobreza. Y así están nuestros pueblos. Cuando hablamos de pobreza, hay codicia desmedida, corrupción desmedida, injusticia también desmedida. Vivir conforme a la verdad es a las decisiones y a la conducta responde, se le llama justicia. Las decisiones tienen que ser justas. La irresponsabilidad se le llama pecado. Los actos acarrean resultados. La ley de siembra y cosecha. Crea usted no en la ley, no importa. La ley existe. Usted puede creer que no existe la ley de gravedad, se va a tirar a un 6º piso y se va a estrellar en el piso. La ley de la cosecha y la siembra existe. Entonces, todo lo que no es correcto no hay que hacerlo. Normalmente queremos buenos frutos sin buenas raíces y es imposible. Los árboles con buenas raíces dan buenos frutos. Fíjese acá, nos llama la palabra árboles de justicia. Imagínense que una nación fuera un árbol. Las ramas, sus leyes son normas y costumbres, sus hojas, su expresión cultural, su tronco son sus valores, el fruto, su libertad y prosperidad, semillas, su multiplicación y las raíces, sus creencias. Todo nace en las creencias y así dará fruto. Entonces las raíces, la semilla, el tronco, el fruto, hojas, ramas, todo representa algo para ser árboles de justicia. Y muchas veces para cambiar los frutos y cambiar las ramas hay que cambiar las raíces para que tengamos troncos fuertes que puedan aguantar todos los frutos que Dios tiene para nuestra vida. Los poderes de la transformación es el espíritu y la palabra, no otra cosa. El espíritu y la palabra. No hay nada nuevo. Hombres aferrados, amantes de la palabra y buscando la guía del Espíritu de Dios. Sin la ayuda del Espíritu no haremos nada. Y no estoy pensando la ayuda del Espíritu para la iglesia, para hablar en lengua, no. Para cada decisión que usted va a tomar, comprar, vender, cambiar de trabajo, lo que sea, todo eso, convocar a Dios, pedir que el Espíritu te abra puertas, que el Espíritu te honre, que Dios te dé favor y gracia en ese aspecto. Y toda decisión que usted tome, tómelo a la luz de la palabra de Dios. El legalismo fariseico, empapado de escritura, pero perdido. Hoy en la iglesia evangélica tenemos mucho de este tipo de legalismo. Gente que tiene una mente estructurada, que no son felices ni dejan de ser felices, que se la pasan criticando a los demás, porque quieren que todos sean como son ellos. Y no es así, señores. Somos diferentes. Jesús tuvo gente que era rebelde, tuvo un Pedro, tuvo un Santiago, tuvo un Mateo, tuvo gente diferente, todas diferentes, y todos fueron útiles para el propósito de Dios. La bibliolatría consiste en poner su fe y esperanza en la Biblia antes que el autor de la Biblia. Entonces usted puede leer la Biblia, todo lo demás, pero si usted no conoce al autor y lo que está escrito. Hay gente que me decía, bueno, yo duermo con la Biblia en el pecho, duermo con la Biblia bajo la almohada. ¿Y qué cree que por ósmosis se le va a transmitir todo eso? Si usted no lee la palabra, estudia la palabra, nunca se le va a revelar nada. La mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Las palabras escritas, Jesús le dijo, mujer, eres sana, palabra vida. Ella sabía que tocar al maestro y tocar el talí
tocar la punta que tenía el flequillo de 8 ahí, lo agarró. Cuando lo agarró sabía que algo pasaría, porque el 8 era el poder, lo sobrenatural de Dios. La palabra escrita te revela cosas que usted va a entender para la crisis de tu vida. Y Jesús le dio la palabra vida, eres sana. Como consecuencia de creer la palabra escrita, viene la palabra viva para tu vida, para la mía. El producto de la tierra es para que el progreso y el propósito, no para vivir para cuestiones sensuales. Es decir, todo lo que te da Dios es para que usted progrese, pero también desarrolle el propósito de Dios. Cuanto más finanzas te da Dios, es para que más desarrolles el propósito. No es para que usted tenga más vacaciones, que por ahí las debe necesitar, una mejor casa, que por ahí la debe necesitar, pero está para que usted también desarrolle el propósito de Dios. Fíjese, vino y espíritu, el texto que hablaba ahí en Efesios 5:18. Cuando uno se embriaga del vino, están los sentidos, pero cuando uno se embriaga del espíritu, viene gobierno. Ser lleno del espíritu de Dios y no del vino, decía Efesios 5:18. El vino, usted tiene los sentidos tomados, no está consciente, pero cuando usted está lleno del espíritu, sus decisiones son de gobierno, de poder trabajar menor, de poder adquirir mejores posiciones, de saber que todo lo que hace para tomar el control en nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trae sanidad a la tierra. Y esto comienza en nosotros, no comienza en los incrédulos. Usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra y ver que usted y yo, no importa la edad que usted tenga, tiene algo que hacer para transformar todavía su ámbito, su metro cuadrado, su familia, sus nietos, sus hijos, lo que sea. Tiene mucho para hacer. Extensión del reino es cuando se descubre quién es la palabra viva dentro de la palabra escrita, que es Jesús, actúa para hacer que sus principios formen nuestro carácter. Cuando usted lee la palabra y se te hace viva la palabra, tu carácter es diferente, porque usted tuvo una experiencia con el Dios de la creación, con el Dios bíblico, usted tiene una cercanía, sabe que Dios está vivo, que Dios no te desilusiona, que Dios no te defrauda, que Dios cumple lo que promete. Nuestro carácter, expresado en palabras y acciones, para hacer la levadura de la sociedad, donde quiera que nos encontremos, influye en justicia. La gente mira que usted es diferente. Hay gente que a veces viene y quiere gente de la iglesia para trabajar porque dice que son honestos. Bueno, espero que nunca se desilusionen, pero eso es la levadura de la sociedad. Eso es la levadura de la sociedad, porque su carácter ha sido formado en la palabra escrita por la palabra viva. Tuvo experiencia con Dios y sabe que Dios no lo va a desilusionar. Así es como viene el reino de Dios a este mundo y se cumple su voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es importante. Es que cuando hombres y mujeres impactan, cuando Habacuc dice toda la tierra se la llena de su gloria, no es un montón de humito blanco. La palabra gloria es una palabra difícil de traducir del hebreo, pero es la vivencia de hombres, la vivencia de Dios en la vida de los hombres. Es el concepto gloria. Es decir, cuando haya hombres que vivan en la tierra la palabra de Dios y la vida de Dios, toda la tierra será llena de Dios. Entonces, principios, carácter, palabra, acciones. Esa es la levadura social. Cuando hay gente con principios de la palabra y tienen su carácter allí, y sus palabras y sus acciones van acorde, ahí viene la levadura social. Por ende hay justicia y por ende el reino de Dios se acerca sobre nosotros. Yo quería compartir esto para bendecir sus vidas. Quería compartir este PowerPoint para fortalecerlos, animarlos a que busquemos una transformación de Dios en nuestra vida diaria. Cada uno de ustedes tiene una profesión y Dios te ha dado esa profesión. No tiene que dejar usted esa profesión. Donde usted está es instrumento de bendición a Dios. Usted como madre está educando hijos, nietos, está dando consejos en sus amistades, en sus relaciones. Usted es un profesional, lo que sea. Ese es tu ámbito donde usted debe prosperar. Tenga una mente abierta. No se conforma a lo que ve feo en la sociedad. Busque método, forma para ser agente de transformación. No se quede quieto diciendo, bueno, está así, no va a cambiar nunca. Y se lo digo yo que vivo en Argentina. Tenemos que tomar la actitud, ver los huecos sociales, las necesidades que hay y ver qué es lo que puede hacer la iglesia para traer factores de cambio. Pero más que nada, la predicación del evangelio integral, donde incluye todo el ser humano, todo lo que el ser humano es. No es solamente salvación, no es solamente sanidad, no es solamente liberación.
es la liberación del hombre, el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Cierre sus ojos donde está. Yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo, quiero decirle al Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acá hay un grupo de hermanos, Padre, interesados en escuchar tu palabra. Hay 22 personas conectadas, pero hay muchos más que son matrimonios. Yo te pido que los bendigas. Los pastores, animalos, la pastora, fortalecelas. Dale palabra, dale aliento, que vean fruto en su andar diario. Te pido por cada miembro del Centro Cristiano en Buenos Aires, que también me los bendigas, me los guardes, me los cuides. También le abras puertas donde no lo hay. Padre, pido a tu Espíritu que venga sobre nosotros, actúe, nos esfuerces al cambio, nos des ideas creativas, nos hagas vivir plenamente tu palabra. Danos hambre de tu palabra, danos sed de tu Espíritu, para que podamos vivir, Señor, entusiasmados, que levantarnos cada día sabiendo que tenemos algo que hacer y tú tienes algo que decirnos a través de tu palabra. Danos hambre y sed, Señor. Llénanos de tu espíritu para que tengamos una mente de gobierno. No solamente te pedimos dones, te pedimos una mentalidad de reino, una mentalidad de cambio, una mentalidad que ayuda a otros, una mentalidad que ve cómo está la sociedad, pero no me conformo con verla, sino quiero ser parte del cambio que va a producirse en mi ciudad, en mi país, en mi familia, en mis generaciones venideras. Bendice cada hombre que está aquí, cada mujer. Le doy gracias por su vida, su fidelidad, permanencia. Bendecilos, honralos, contenerlos, bendecilos en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno verles. Qué bueno verles. Espero haber sido de bendición. Y el próximo viernes compartiremos otro PowerPoint de esta índole. Pero yo ruego a Dios que Dios los bendiga, me los cuide y me los fortalezca. Amén. Acá en Argentina es un feriado largo.